El poder atrapa, el poder seduce. Lo vemos ahora, por ejemplo, cuando nos damos cuenta de que todo el mundo dice que ya no es lo mismo ser presidente ahora que como era antes, que ya no tiene los mismos poderes el presidente, pero ¿qué tal? Todo el mundo quiere ser presidente de la República. Pero no solamente atrapa y seduce el poder, también cambia las relaciones familiares y lo hace de manera muy importante. Tengo aquí conmigo un libro que se llama Así en los pinos como en la tierra. Y bueno, en el orden en que los tengo, los autores son Jessica Sáenz, gracias por estar con nosotros, Diana Penagos y Alberto Tavira. Ellos nos han ofrecido, de hecho, periodismo de farándula, de espectáculo, de social durante mucho tiempo. Han participado en la revista Quién, han participado en otros esfuerzos importantes para captar esa parte de nuestra vida. Y hoy nos damos cuenta de que es una vida que está muy involucrada con lo político también. Jessica, ¿qué nos dice Así en los pinos como en la tierra? Pues, Sergio, yo en mi manera personal te diría que es como un backstage de todas esas historias que publicamos alguna vez en Quién, relativas a presidentes y expresidentes. Algunas las contamos, algunas se quedaron en el tintero y es lo que estamos platicando aquí. Lo que la gente no vio, lo que nosotros percibimos personalmente, estando con los candidatos o cuando ya eran presidentes o con sus familias. Y son detalles que pueden ser cotidianos, pero que en el día a día van demostrando cómo es la gente en realidad, cómo tratan a sus familiares, a la gente de alrededor. Diana, tú fuiste directora de la revista Quién, y realmente una de las cosas que vimos cuando eras directora de la revista Quién es que dejó de ser nada más una revista de sociales, se convirtió en una crónica política importante de nuestro país. ¿Qué hiciste? ¿Lo hiciste a propósito o te fueron cayendo las historias? No, sabes que nos dimos cuenta que pues aquí en México no tenemos monarquía y realeza. Era una revista del corazón. Pretendía ser una revista del corazón que en México no había, mexicana. Y en Europa, pues tienen mucha realeza, tienen reyes y demás, y también cubren a los políticos. Y aquí no se hacía. Entonces empezamos a usar esta monarquía, entre comillas, que son los que detentan el poder, para mostrar sus retratos familiares, biográficos, cómo vivían, qué les gusta, qué comen, qué respiran, cómo son, su verdadera personalidad detrás de los reflectores. Y nos dimos cuenta que había una beta importante y que además se volvía pues una herramienta también para el lector, para conocer a esta gente que pues está en el poder, ¿no? Alberto, ¿qué tanto se aísla una familia cuando está en la presidencia de la República? Nada. Nada. Nada se aísla. O sea, la gente cuando está en la presidencia, además de que acapara el reflector, de alguna manera directa e indirecta, se vuelven en el ojo del huracán para los medios, no solo de la política y ahora en este sexenio del espectáculo, sino también de la prensa rosa, que era la que nosotros cubríamos día a día. Y hay un juego ahí, Sergio, que la verdad, a ver, si durante la campaña electoral el candidato en turno, el que aspiraba a sentarse en la silla grande, no voy a decir porque luego se malinterpreta, en la silla presidencial, quien aspiraba a sentarse ahí, nos mostraba hasta el perico, Sergio. Llegaba un momento que decían, aquí está mi closet, mi casa, mis hijos, mi perro, mis zapatos, etcétera, porque estaban dispuestos a todo por llegar a la presidencia de la República. ¿Y cambiaban cuando llegaban a la presidencia? Pues aunque lo quisieran ya no se podía. Ya había suficiente material que habíamos documentado con ese rigor periodístico que lo hicimos en la revista Quién, con esa ética profesional, con ese seguimiento puntual que ameritaba cada nota, cada reportaje y cada entrevista, y que al final del día pues íbamos actualizando mucho de lo que ya se había gestado previo a la contienda electoral o que habían llegado a las elecciones, y pues ya nada más les fuimos dando seguimiento. Jessica, cuéntame alguna anécdota que hayas tenido. ¿Quién fue el primero que te tocó entrevistar? ¿A qué familia presidencial te tocó ingresar? Pues más que entrevistar, a mí me tocaba irlos a paparazzear. ¿A paparazzear? Colarme en los ¿Tú eres la eventos. especialista Sí. en Así es, investigación y paparazzi. El paparazzi está muy satanizado. Mucha gente se imagina a esos fotógrafos de Hollywood que están esperando a los artistas atrás afuera de un restaurante. A mí sí me que ha los pasado, toman salir en de un mala restaurante onda. y ¡chin! Ya nos tomaron una foto. A ver qué le decimos a tu marido.
Nosotros usábamos el paparazzi como una herramienta para la investigación, porque pues a veces no nos abrían la puerta para hacer algún reportaje o para tomar alguna foto, entonces pues teníamos que ir por la nota. Entonces, por ejemplo... ¿Tú misma tomabas tus fotos? Tenía un grupo de fotógrafos y también yo iba a todos lados con mi cámara, con mi grabadora. Pero, por ejemplo... Ya sé quién sacó esa nota sobre mí. No, ¿recuerdas? Aquella vez. Oye, Sergio, completando lo que dice Jess, también es importante decir que muchas veces las celebridades o los políticos en turno nos daban el pitazo, bueno, nos daban la información, porque al final Y te decían, terminaban oye, diciendo, aquí en la mesa de junto... voy a estar en el Iboar, no le digas a nadie, no me gusta la prensa, voy a salir de tal restaurante a tal hora, vengo con tal persona, por favor no me molesten. Ya promoviste al Iboar, pero bueno. Llegan esos restaurantes de Polanco sobre todo, y entonces ya le daban a uno las coordenadas, los tiempos y los personajes, ya nada más para estar con la cámara puesta. Pero eso Hay un sí. juego entre la prensa, el corazón, el paparazzi y los políticos. Oye, Diana, ¿y a ti no te llamaban y te decían, Sí. ¿cómo es posible que me sacaron de esta forma? Pero te voy a decir, siempre, eso que es cierto, siempre me hablaban varios, cuyos nombres no diremos, ¿verdad? Se dice el pecado más no el pecado. Me parece correcto. Nos hablaban y nos decían, híjole, me choca tu revista, que siempre me saca en los peores momentos, pero me voy a París en el vuelo tal, con voy a estar en el hotel tal, y me choca que me diga, híjole, es que ustedes siempre me están paparazziando. Yo entendía perfecto. ¿Cómo llegaron a los días Ordaz? Beto no había nacido todavía cuando era presidente. El bebé no había nacido. No había nacido y en realidad la familia Díaz Ordaz la vinimos a cubrir a través de sus herederos. Sí. Hay 3 textos que publicamos en el libro Así en los Pinos como en la Tierra, que además ya está a la venta en todas las librerías. A propósito, ahí va el comercial. El comercial, por favor. Lo cierto es de que cubrimos a los herederos de los Díaz Ordaz y fíjate, Sergio, que hablando de las monarquías que no existen en México y que las hemos ido inventando a través de la política, como tú sabes, las casas reales se casan entre ellas en Europa, de tal suerte que en México han replicado lo mismo y uno de los textos que publicamos en este libro es la boda del nieto de Gustavo Díaz Ordaz con la nieta de José López Portillo. Y no solo eso, te digo más. Además, esa boda convocó 7 familias presidenciales, entre los Salinas, los Cedillo, o sea, 7 familias Sí, presidenciales. hay una especie de aristocracia en México Totalmente. también. Sí. Totalmente de acuerdo. ¿Cómo es la técnica del paparazzi? ¿Qué hace un paparazzi, Jessica? Exactamente. ¿Y cómo pescas a una persona que quieres pescar y que no quiere ser pescada? Claro, pues tiene obviamente un trabajo previo de investigación muy fuerte, ¿no? No es casualidad. ¡Ay, me lo encontré! A veces teníamos esa suerte periodista de coincidir en algún restaurante o en algún vuelo. Bueno, porque a mí me ha tocado, por ejemplo, si sales el viernes por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, siempre hay como 3 o 4 fotógrafos para ver quién quién se va de fin de semana y con quién. ¿Y con quién? Exactamente. Sí, no, hacíamos un trabajo previo de investigación y pues un plan A, un plan B y un plan C. Y podía ser tanto para ir a cubrir un funeral como para ir a cubrir una boda sin haber sido invitados. Por ejemplo, el funeral de José López Portillo, pues fue un evento muy concurrido, ¿no? Por así decirlo. Había una pugna entre la familia de su primera esposa y la familia de la segunda, de Sasha Montenegro. Entonces, pues el ambiente era muy, muy tenso. Y pues había que ir por la nota. Obviamente, pues toda la prensa estábamos afuera y no iban a dejar entrar a nadie en los primeros momentos que iban a ser tan íntimos. Y yo iba con esa consigna, era la primera vez que me mandaban cubrir una nota política. ¿Esa fue tu primera? Acababa de entrar aquí hacía unos meses y yo pensé que ya no me iban a mandar a cubrir velorios y cuando me dijeron... Casi me pongo a llorar, dije, pues ni modo, tengo que llevar la nota, ¿no? Literal lloró. Cuando llegué y vi una fila de soldados, ¿no? De militares. ¿Te dejaron entrar? ¿Qué voy a hacer? Pues en ese momento se me prendió el foco y dije, ¿cómo le voy a hacer? Entonces, pues el dote histriónico que todos tenemos, saqué un pañuelo desechable de mi bolsa y llegué muy seria a preguntar por la capilla 3 y rompieron filas y me indicaron hacia dónde iba y me dejaron pasar. Yo rogando a Dios que los compañeros no fueran a decir, ¡esa es prensa! ¡Todos colores o todos rabones! Como a veces son. Sí, no, bueno. Y no, afortunadamente no rajaron. Parecía más triste que la propia ayuda. No, Sí, pues, sí, sí. Hubo que hacerlo así. Diana, sí se quejaban, ¿verdad?, de tu revista. ¿Te recuerdas alguna anécdota, sobre todo de alguna cobertura presidencial? Sí,
de hecho está en el libro. Ay, cuéntale la de la arruga. Sí, que La se arruga. llama La arruga. Una primera dama nunca se arruga. Porque, bueno, íbamos a cubrir al hijo bueno de Marta Fox, que era el más chico, Fernando Vibriesca, que no estaba en el ajo justamente cuando los dos grandes estaban en el escándalo, pues por enriquecimiento. Digamos, iba a decir inexplicable, pero a lo mejor, sí, sí es explicable. Es esta explicación que no conocemos a ciencia cierta, pero bueno, de repente tenían mucho dinero y estaban en el ajo, en el escándalo, y el otro hijo, el chiquito, nadie lo conocía. Entonces fuimos a entrevistar al hijo chico, ¿no? Estudiaba en Yale, ¿no? Estaba en Harvard. No, estaba en Washington, en Georgetown. Ok, y nos fuimos a entrevistar ahí, pero Marta, pues, no puso nadie, fuimos, Beto estuvo con él varios días, y pues el niño se le fue un poco la lengua. Habló un poco de más. Siendo que nosotros éramos una revista del corazón, pues la verdad es que lo cuidamos, pusimos todo muy bien, pero al final estábamos una foto con Marta. Y Marta no teníamos ninguna, y pusimos una de ella en la boda de su hijo anterior, con el hijo, pero salía llorando. Entonces, bueno, pues salió muy bien y nosotros encantados con el reportaje, y de repente nos hablan de la comunicación de Marta. Misma, ¿no? No, la de comunicación, la pobre se le habían puesto pinta, porque según nos cuenta, Marta dijo, pero qué Vicente, así estoy de verdad. O sea, el drama era que había salido fea y no le habíamos planchado las arrugas con el Photoshop. No importaba que el texto dijera el hijo bueno de Marta, todo lo que involucraba a su familia, etcétera. El que le no saliera haya una salido arruga. con Photoshop en la foto de la portada fue el escándalo que nos cerró las puertas de Los Pinos, lo que restaba de ese sexenio. ¿Cómo se las arreglaron para escribir, ya no a la limón, sino entre tres un libro, ¿no? ¿Cómo le hicieron para no pelearse? Diani siempre ha sido muy buena orquestadora, digo, durante tantos años siempre supo no solo coacharnos y enseñarnos. ¿Sigue sobre todo- siendo la jefa? Sí. Oye, eso te a Marta. La jefa. No solo poner los límites, Sergio, porque también era muy importante que había fronteras que no cruzábamos. Fuimos haciendo una curaduría de qué familias teníamos mejores y más simpáticas anécdotas, y el libro se lee de una manera muy digerible. Se llama Así en los Pinos como en la Tierra. Participan Jessica Sáenz, Diana Penagos y Alberto Tavira. Y yo quiero agradecerles el que me hayan permitido conversar y además reírme un poquito de estas anécdotas que nos han contado en el libro y aquí también en la entrevista. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.